Estimados estudiantes, muy buenos días. Un gusto poder compartir una nueva clase a través de este medio y en este caso en la asignatura de innovación educativa. Ustedes ya saben las razones por las cuales me encuentro haciendo este video y sin embargo no está de más pedirles disculpas por no poder en esta semana trabajar de manera sincrónica. Recuerden que estamos en la asignatura de innovación educativa, nos encontramos dando tratamiento a las temáticas de la unidad 2. En este caso nos encontramos en la semana 8 y el tema que nos corresponde tratar es el rol del docente ante la innovación. Ya habíamos conversado la semana anterior qué puede hacer la escuela, qué se puede hacer desde la escuela. Pero aquí hay una cuestión que no tenemos que dejar de lado y es, bueno, en la escuela está el docente. Es decir, ¿cuál es el rol que tiene el docente ante los procesos de innovación? ¿Qué se espera del docente? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta del docente? ¿Cuáles son los aspectos característicos o cuáles son los rasgos característicos que tiene que tener este maestro al momento de poder acoger o de someterse a un proceso de innovación educativa? Pero al igual que el día de ayer, así como lo hicimos en la clase de legislación educativa, para poder ejercitar un poquito nuestra mente, les propongo esta pequeña actividad. Una actividad que nos va a permitir hasta cierto punto ejercitar un poquito nuestro cerebro y estar listos para poder recopilar, acoger y asumir los diferentes contenidos que vamos a dar tratamiento a continuación de esta actividad. Y es la siguiente. Les propongo que miren estas dos imágenes, háganlo durante un minuto y posteriormente intenten hallar las 10 diferencias. Les sugiero utilizar un lapicito para que puedan ir anotando cada una de las diferencias identificadas. Tienen un minuto para hacerlo. Observen bien la imagen 1, luego la imagen 2 y traten de identificar cuáles son las diferencias. Hay 10. 10 elementos en los que hay diferencia. Tienen 20 segundos. Estamos casi ya por completar el minuto. Espero que ya tengan esas 10 diferencias. Las mismas que son las que les voy a presentar a continuación. ¿Listo? Paren allí con su lápiz y puedan observar cuáles son las diferencias. Las respuestas son, las diferencias que encontramos en este test, que se denomina las 10 diferencias o encuentra las 10 diferencias, es el semáforo, el avión, si ustedes se fijaron, el uno iba a la derecha y el otro a la izquierda, el humo. Hay dos diferencias en las puertas de dos edificaciones, la nube, el pájaro, el globo, el árbol, que por ejemplo en una imagen no está, en la otra está, y la ventana de alguna de las edificaciones. Si tuvieron de 0 a 4 aciertos, les conviene practicar. Seguro que en poco tiempo van a notar una mejoría con respecto a su percepción. Y si tienen más de 4 aciertos, pues enhorabuena. Se les recomienda seguir practicando juegos de este tipo para mantener la mente despierta. Bueno, chicos y chicas, después de haber jugado rapidito algo tan sencillo como esto, vamos a iniciar con la temática que nos invita esta semana, de acuerdo a la planificación curricular que tenemos de la asignatura de innovación educativa. El rol del docente ante la innovación educativa. La innovación educativa es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso es indiscutible, sobre todo en estos tiempos. Y el docente viene a ser el referente principal en la misma. Aquí el docente juega un rol protagónico. ¿Sí? Tiene que ser un ente dinamizador y proactivo en estos procesos de innovación educativa dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Es importante señalar que la innovación educativa está sujeta a modificaciones y a variaciones constantes.
por lo que se hace difícil el desarrollo de esta en su práctica. Es así que se considera fundamentalmente la actuación del docente para que ésta se haga efectiva. A ver, ¿qué sucede? Que conforme va avanzando el tiempo, conforme la sociedad va cambiando, también las innovaciones se van modificando. Existen variaciones que se van dando de forma constante y a veces esto muchas de las veces dificulta que se puedan estas innovaciones propuestas llevar a la práctica. Entonces, es el docente, es el maestro quien desde su papel, desde su rol de maestro dentro del aula, el que puede ayudar a que estas innovaciones se hagan efectivas. También tenemos que tomar en cuenta el papel del profesor, el papel del docente, ya que es una necesidad para ir descubriendo los procesos personales implicados en el cambio y poder crear las estrategias efectivas para obtener buenos resultados. Entonces, no podemos menospreciar el papel que cumple el maestro dentro del aula, porque básicamente al no hacerlo, estaríamos dejando de lado el actor principal para la puesta en marcha de estas innovaciones, en este caso dentro del ámbito educativo. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son las dimensiones del cambio innovador. ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones del cambio innovador? ¿Por qué vamos a considerar que un cambio va a ser, en este caso, innovador y no solo un cambio somero nada más? Primero, la dimensión cultural y contextual, que nos permite a todos conocer dónde ha de acontecer el cambio. Y en este sentido, el centro educativo se erige igualmente protagonista en la innovación. No puedo yo pretender, eso ya lo conversamos en clases anteriores, implementar un recurso o una estrategia pedagógica innovadora si no conozco cuál es el contexto, si no conozco cuál es la cultura sobre las cuales se sienta la institución educativa o el espacio educativo en el que yo quiero hacer esa innovación. Allí tenemos que nosotros ser muy conscientes de la importancia que tiene innovar desde la realidad en la que me encuentro. Luego está la dimensión constitutiva, que nos permite identificar el cambio con respecto a qué, por qué, para qué, el cómo inclusive, etcétera, un montón de preguntas que nos podemos plantear y nos apunta pues al tipo, al nivel y al modelo de cambio que queremos. Es decir, cómo se constituye o cómo va a estar constituido el cambio que yo quiero generar. Respecto de estas que se vuelven como preguntas de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes. Entonces me va dando a mí la perspectiva del modelo, del nivel de tipo de cambio que yo quiero. Está también la dimensión estratégico-tecnológico-instrumentalizadora, que nos indica el cómo y el cuándo del cambio. Por tanto, nos facilita la temporalización, es decir, los tiempos que vamos a tomar y en qué tiempos los vamos a realizar, las estrategias de planificación, es decir, todas las actividades, todos los pasos que vamos a seguir para el desarrollo e implementación de la innovación como tal, es decir, la ejecución. Y la planificación, desarrollo e implementación de la innovación. Acuérdense, nosotros tenemos una competencia profesional genérica que ya conversábamos en algún momento y que la compartimos con casi todas las profesiones, que es la competencia o la capacidad para planificar, es decir, diagnosticar, luego diseñar el plan como tal con respecto a todos esos elementos, justamente que ya los conversamos hace un momento, del cómo, el cuándo, el qué, el para qué, el quiénes. Luego viene la ejecución o la implementación, en este caso, de la propuesta innovadora y también más tarde la evaluación. Pero tenemos que tomar en cuenta este aspecto, esta dimensión, la parte estratégica, la parte tecnológica que vamos a utilizar y los instrumentos que vamos a utilizar en la implementación de esta innovación. Y finalmente tenemos la cuarta dimensión que es la evaluadora. Sí, está como todas se entrelazan, sí, se secuencian entre sí. Esta nos evidencia que, cómo y cuándo se internaliza el cambio.
es decir, el nivel de consolidación, las resistencias o dificultades que se presentan en la implementación y los impactos de la innovación. Es decir, someter la innovación implementada, previamente diseñada, a un proceso de evaluación. Acuérdense, tenemos que hacer una cultura de la evaluación y en este caso nos sirve para determinar si es que lo que propusimos, en este caso como innovación o como, ya sea como recurso o estrategia, tuvo algún impacto. ¿Sirvió o no sirvió? Si sirvió, ¿qué fue lo que lo potenció? Y si no sirvió o no tuvo éxito, ¿cuáles fueron los aspectos que generaron que tal éxito no se dé? Es decir, ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron al momento, ya sea de diseñar, al momento de implementar la innovación? Entonces, es muy importante que tengamos claridad de estas 4 dimensiones necesarias para tener un cambio innovador. La parte cultural y contextual, la parte constitutiva, la parte estrategia tecnológica e instrumentalizadora y, no menos importante, pero por cuestiones de sistematización, la dimensión evaluadora. Todas estas importantes y requeridas al momento de nosotros poder implementar una innovación. Ahora, ¿cuál es el papel del docente en la innovación? La innovación se ha conceptualizado de diferentes maneras, según las distintas perspectivas teóricas que se proponen alrededor de la misma. Entonces, encontramos múltiples criterios, ya lo habíamos visto en clases anteriores, en relación a que simplemente son cambios superficiales, a que son cambios profundos, a que son cambios de actitud, a que son cambios de acciones, es decir, un sinnúmero de conceptualizaciones de lo que es innovación. Ahora, en esta ocasión se proponen 3 perspectivas para poder analizar el papel que tiene el docente en la innovación. Primero, la perspectiva tecnológica. En la línea positivista, en el que se incluye un conjunto de funciones basadas en el análisis racional y la investigación científica, donde el diseño y la elaboración de procedimientos, de programas, de materiales, de recursos, de instrumentos, entre otros, por parte de los expertos, es la clave. Para que los centros educativos, las instituciones educativas, adopten e implementen de manera automática la planificación desde fuera, siendo esta la fase principal. Es decir, lo que nos puedan ofrecer los expertos en generar este tipo de estrategias y en proponer este tipo de recursos innovadores para que dentro de las instituciones educativas solamente se acojan, se adapten y se implementen de manera automática y sobre todo con respecto al tiempo, porque muchas de las veces el tiempo no nos da. No estamos en condiciones quizá de poder nosotros proponer una estrategia innovadora, porque eso nos va a llevar unos 5 o 10 años y tal vez la situación, en este caso educativo y social, apremia que haya la implementación inmediata de una estrategia innovadora. Luego está la perspectiva cultural. ¿Sí? Dentro de este marco, sabemos que la parte cultural, a diferencia de la perspectiva tecnológica, no se la puede desarrollar de forma lineal, sino que la puesta en práctica en un contexto determinado y su adecuación son las claves que la justifican. Por cuanto dicho contexto es idiosincrásico, el desarrollo en la práctica, en respuesta a las exigencias contextuales, se erige como fase fundamental desde una perspectiva, en este caso, de la intervención. A ver, aquí hay algo muy importante que tenemos que rescatar, que tenemos que tomar en cuenta que desde la perspectiva cultural no importa tanto la tecnología que utilicemos, no importa tanto si esto se da desde una perspectiva lineal, sino más bien de cómo esta innovación se pueda ajustar considerando la realidad del contexto, en este caso educativo y social, en el que se pretende aplicar la innovación educativa. De esto dependerá el éxito o el fracaso de la implementación de la innovación. Y finalmente nos encontramos con la perspectiva sociopolítica, que además de asumir lo que proponen las perspectivas anteriores, en esta perspectiva hay una preocupación por la justificación, por la
legitimación de la innovación, teniendo presente la innovación como como la interrelación entre la práctica de la enseñanza, las ideologías de los profesionales e intereses sociales y culturales. A ver, ¿qué tan legal puede ser que, por ejemplo, yo llegue a proponer una estrategia innovadora, a implementar una innovación? Y si es que esto puede perjudicar la psicología de los niños o de los adolescentes, la cultura de los niños o de los adolescentes, o que ellos no posean la tecnología que en este caso se requiere para la implementación de dicha innovación. Entonces, es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta y que desde la perspectiva de la sociopolítica se trata justamente de justificar y determinar si legalmente esa innovación está relacionada o puede estar relacionada sin que afecte a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, si es que esta puede estar interrelacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sobre todo, si es que puede fortalecer la práctica del docente. Y de alguna u otra manera también explorando e indagando que las ideologías del profesional, en este caso, sus intereses sociales y culturales, no prevalezcan o no se quieran imponer sobre los intereses sociales, culturales, ideológicos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tres perspectivas que nos permiten hasta cierto punto tener una visión un poco más clara desde dónde podemos abordar el papel que puede asumir el docente, o sea, un docente muy tecnológico, es decir, un docente muy técnico, o un docente que tome en cuenta mucho la cultura del grupo de estudiantes que tiene y del contexto al que se pertenece la institución educativa, pero también un docente que innove, pero considerando que no se esté violentando ninguna norma, ningún principio, ningún derecho, en este caso, de los estudiantes y de la comunidad educativa en términos generales. Ahora, hay diferentes roles que el docente asume en la innovación educativa. Y vamos a ver que muchos de los docentes que nosotros hemos tenido y que tal vez tenemos se ubican en este plano. Y son el rol de docente ejecutor, rol de docente implementador y rol de agente curricular. Estos roles tienen sus implicaciones que hasta cierto punto no le hacen ver tan bien al docente, sobre todo los dos primeros. Y lo vamos a explicar a continuación por qué. Cuando estamos frente a un docente que está cumpliendo el rol como ejecutor, primero, enmarcado dentro de la perspectiva tecnológica de corte positivista que hablamos hace un momento, es decir, ¿sí? Una perspectiva tecnológica de corte positivo y un tanto lineal, el docente tiene un papel secundario en los proyectos innovadores, donde el protagonista principal es el experto o diseñador de la innovación, lo que decíamos hace un momento, es decir, la institución compra el programa, compra la estrategia y lo que haría acá el docente únicamente es ejecutar, pero no hace más nada, solamente lo pone en práctica. El docente vive como un técnico, porque solo ejecuta las instrucciones precisas, ¿sí? Es decir, que el docente se convierte en un consumidor de innovación y en una persona que adopta innovaciones. Pero no estamos hablando aún de generar o de crear. Y por eso decíamos que este primer rol pues, nos ubica en un plano un poco no tan propositivo frente a la innovación educativa. La relación jerárquica aquí es muy clara, ¿sí? Se nota claramente la dependencia y la subordinación que tiene el docente con respecto al experto. Es decir, acá está el experto porque él es el que sabe y aquel es el que propuso, y acá abajo yo, que soy simplemente un peón que está llevando a la práctica o ejecutando en el aula esa innovación propuesta por el experto. Ahora, desde la óptica de la adopción y de la evaluación, vamos a decir que el docente únicamente está considerado como un resistente, también incluso como un incapaz. Por eso vamos a encontrar aquí la explicación de por qué los fracasos tan evidentes en la innovación desde esta perspectiva. ¿Y por qué cuando en este caso un proyecto, un programa, un recurso, una estrategia innovadora fracasa, se le echa la culpa al docente? Y nunca la culpa es de quien la diseñó y ni quien la planificó. Entonces, lo que se va a decir, claro, o sea, la innovación que el experto propuso no funciona
porque el docente no hizo lo que debía, ya que es un inexperto, ya que es alguien que no sabe. Entonces, este es el riesgo y este es el papel, el rol en el que nos ubicamos los docentes cuando acogemos algo y solamente lo ejecutamos. Entonces, para garantizar de cierta manera que exista éxito, podemos decir que se necesita la formación del docente en relación con la innovación, aunque sea como un mero entrenamiento de las actividades y operaciones ejecutadas. Esto es muy importante. Esto es algo que conversábamos con ustedes en clases y en semanas anteriores, de que a veces las instituciones compran programas, compran softwares para que se trabaje en la institución, pero no se preocupan por capacitar al personal docente. Y resulta que a la primera semana todo el sistema colapsa. ¿Pero por qué? ¿Por culpa del docente? En primera instancia y de forma evidente diríamos que sí, pero no. Cuando se trate de implementar desde la perspectiva tecnológica positivista una innovación dentro de una institución educativa, básicamente como imposición al maestro, por lo menos se le tiene que dar el entrenamiento correspondiente para que éste sepa cómo tiene que manejarse y cómo tiene que manejar, en este caso, la innovación que se está tratando de implementar. Ahora vamos a hablar del segundo rol que puede asumir el docente, que es el docente como implementador. ¿Verdad? Anteriormente decíamos como ejecutor. Tomo lo que me dan y lo pongo en práctica en el aula. En este rol, el docente empieza a cobrar un poco de importancia. Previamente tenemos que considerar que la evolución hasta este papel, es decir, desde ejecutor hasta implementador, debe originarse por las deficiencias del planteamiento anterior que decíamos. Es decir, la falta de contextualización de los proyectos de innovación integra una visión de escuela con cultura propia e idiosincrática, como apuntamos en la perspectiva cultural a la que hablamos hace un momento. Es decir, a ver, desde la perspectiva tecnológica, pues yo solamente compro el recurso y lo implemento. Pero ahora hay una cuestión. Tenemos que analizar si es que este recurso puede ser adaptable y se puede integrar a la cultura y a la idiosincrasia del lugar, del contexto en el que yo me encuentro. Si no es así, como que va perdiendo desde ya importancia. Y es por eso que también puede fracasar, no porque el docente no estuvo capacitado, sino que el recurso, la estrategia que se implementó no estaba acorde, no está acorde a las realidades, a las necesidades y a las problemáticas de mi institución. Hay que entender también a las personas que desarrollan en la práctica las innovaciones, en la medida que las mismas son mediadoras de aquellas. ¿Qué significa esto? Claro, el técnico, la empresa generó el recurso, pero es el docente quien a ese recurso tiene que llevarlo al aula. Por eso decimos que se convierte en un mediador al momento de realizar la práctica innovadora. Aunque ha existido un cambio cualitativo muy importante en la concepción del papel de docente en cuanto a la innovación, puede considerarse que dicho papel es todavía secundario. De hecho, queda excluido del diseño, porque aquí todavía no es que hace, no es que propone, no es que planifica la innovación, aunque ya no es un mero consumidor de proyectos. Aquí hay que entender una situación. Miren que nos pegamos un gran salto desde el docente ejecutor hasta el implementador. ¿Por qué? ¿Qué hace el docente ejecutor? Toma lo que le dan y tal cual lo implementa en el espacio áulico al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué sucede ya en este rol como docente implementador? El maestro se convierte en mediador entre esta técnica o estrategia y el aula y sus estudiantes y el contexto. Y siendo conocedor del contexto, va a tomar algunas previsiones al momento de ejecutar, pero respetando la integralidad, la visión holística, cultural, social que se tiene en esa comunidad. Entonces es muy importante el decir que ya el docente avanza un poquito más, ya no se convierte en un operador mecánico de la técnica que le proponen, sino más bien en un operador un poco más consciente de la realidad que tiene a su alrededor. Pero sin embargo, todavía sigue en un segundo plano, como dice el texto. ¿Por qué? Porque no diseña, no propone en este caso la estrategia, solo está haciendo algunos ajustes, está adaptando, si es que queremos así decirlo. Aún existe una cierta dependencia del experto.
Todavía. ¿Por qué? Porque no es un recurso que yo lo generé. Alguien lo generó para mí o para la institución. Y por lo tanto no tiene el docente la suficiente autonomía en el desarrollo de la innovación. Porque ya le está diciendo el técnico, a través de las instrucciones, qué pasos hacer o qué pasos seguir. Usted lo que puede hacer a lo mucho es que en esos pasos tal vez tratar de cambiar un poquito los procedimientos. Entonces, dicha división se fundamenta igualmente en que el profesor es incapaz por sí mismo de innovar. Necesita del experto y de la cualificación específica. Aún aquí seguimos necesitando del experto. Decidamos en qué rol queremos encontrarnos. Y tenemos el tercer rol, el docente como agente curricular. Nos evidencia directamente que este profesional no es un técnico capaz de innovar, sino que es un sujeto que filtra y redefine la innovación, adquiriendo desde este planteamiento todo el protagonismo. Todo el protagonismo. Ahora, ya adquiere un papel primario en la conexión del experto, participa del diseño, ya no le deja solamente al diseñador que él haga todo, que el experto construya todo, interpreta o reinterpreta el contexto, toma sus propias decisiones, que es algo muy importante. En una palabra, construye la innovación. Ya estamos a un nivel más avanzado, más evolucionado desde el docente, en este caso ejecutor, al docente como agente curricular. ¿Por qué? Porque soy yo quien conozco de la asignatura, de la materia. Soy yo quien está en el aula. A veces hay un problema que es muy de base y muy evidente en los sistemas educativos y sobre todo en el nuestro, que compramos o que copiamos los modelos, que copiamos en este caso o compramos las estrategias innovadoras, pero estas no están acorde a nuestra realidad, porque fueron diseñadas para otras realidades, para aplicarse en otras o bajo otras circunstancias, no las que nosotros tenemos. Es el docente, el que si bien, como dice la primera expresión, no es un técnico, pero sí conoce la realidad. Por tanto, tiene un alto nivel de autonomía, en este caso el docente y es más autónomo, se diferencia funcionalmente de otros agentes innovadores, se coordina con ellos y trabaja en equipo. Entonces ya estamos hablando de un elemento, en este caso de un docente con una actitud propositiva y proactiva apuntada hacia generar un cambio, ¿sí? Dirigida a proponer espacios e implementar innovaciones dentro del ámbito educativo. Miren esta evolución tan grande, y es aquí a donde nosotros tenemos que poco a poco apuntar si queremos que las cosas en nuestro país, que la realidad cambie en cuanto a materia educativa y por ende a materia de carácter social. Entonces, ¿cuál es el perfil del docente innovador? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener este docente innovador? Es todavía inconcebible que el docente sea visto como un mero ejecutor de proyectos de innovación. Yo creo que eso es algo que, si bien es cierto, se da, pero poco a poco tenemos que cambiar de nuestra realidad. Actualmente se cree que en un profesor transformador, eso es lo que estamos buscando, que genere sus propios diseños según la situación, el contexto de funcionamiento con los cuales nos estaríamos posicionando en torno a ese profesor como implementador y agente curricular. Entonces vemos la concepción del profesor como investigador e innovador en el aula, a la vez que nos obliga a perfilar su papel en dicho ámbito. Entonces tenemos que hablar ya de un profesor innovador, de un profesor que investigue, de un profesor que diseñe sus propias estrategias, las aplique, las evalúe y vuelva a proponer algo adicional en virtud de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Holly en 1972 nos dice que para nosotros poder obtener ese perfil de docentes investigadores, de docentes innovadores, tenemos que apuntarle a dos tipos de profesionalidad. La profesionalidad restringida y la profesionalidad amplia. En la primera, que es la profesionalidad restringida, nos encontramos primero un nivel alto de competencia en el aula, centrado en el alumno y en la asignatura. O sea, el docente es muy competente dentro de su aula, y así tiene que ser. Hay un alto grado de comprensión de la realidad con el alumno también. Eso ya lo hemos conversado anteriormente, que tenemos que conocer
la realidad, claro, de los estudiantes, pero claro, también hay que entender bajo qué circunstancias eso se puede dar, en virtud de que el tiempo del docente puede estar muy ocupado, el tiempo del docente puede estar enfocado no solamente en un grupo de 30 alumnos, sino demás, pero sin embargo es algo que se necesita. También tiene que haber satisfactoriedad de las relaciones con los alumnos. O sea, establecer relaciones cordiales, asertivas con los estudiantes. ¿Sí? Claro está, siempre teniendo bien claro cuál es el rol que yo tengo como docente y el rol que tiene el estudiante como tal. La evaluación del rendimiento según sus propias percepciones de los cambios producidos en el comportamiento y las realizaciones de los estudiantes. Es decir, cómo con lo que yo propuso o con lo que yo propongo en el aula, cada estudiante va rindiendo a su manera, considerando los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los chicos. Y finalmente, el interés por la formación. Es decir, estarnos siempre actualizando, siempre formando en las diferentes áreas del conocimiento relacionadas a nuestro campo. En cambio, el docente con profesionalidad amplia, ¿sí?, considera su labor dentro del contexto más amplio de escuela, comunidad y sociedad. Ya no solamente el aula, sino va mucho más allá. Escuela, comunidad, sociedad en términos generales. Porque su labor no solamente es que afecta al niño dentro de la institución, también afecta a la familia, y afecta a la comunidad, y afecta a la sociedad. Este docente sabe que lo que él está haciendo en el aula va mucho más allá del aula. Y esa es la conciencia que se tiene que despertar. Hay gran capacidad de autoanálisis, que es muy importante, de autorreflexión, de autoaprendizaje, como elementos del autodesarrollo profesional autónomo. Esto es muy interesante. Todos los días en esta labor nosotros tenemos que estar analizando lo que nosotros hacemos, reflexionando sobre nuestra práctica, viendo cómo está nuestro propio aprendizaje, para ver qué tan buenos profesionales podemos llegar a ser. Existe preocupación por la unión entre la teoría y la práctica, no solo dándole preponderancia a la una, sino tratando de equilibrar las dos. Por tanto, lo que se trata es de comprobar las ideas mediante procedimientos de investigación en el aula. Es decir, si yo estoy diciendo que el agua moja, perfecto, eso lo digo en teoría, ahora en la práctica demostrémoslo, comprobemos, contrastemos si eso no es así. Puede ser innovador más allá del aula, o sea, no solamente apuntando a que el niño pueda hacer algo dentro del aula, sino que eso pueda tener afectación hacia afuera, hacia su familia, hacia la comunidad, hacia la sociedad, como lo dijimos hace un momento. Y este docente actúa como propugnador de una innovación entre sus colegas. Esto es muy importante, chicos y chicas. No nos dejemos absorber del contexto, más bien convirtámonos en entes propositivos, es decir, que nosotros propongamos algo. Pero esto es bien complicado. Hay un caso que lo acabo de vivir en estos días. Hay un docente que llega a una institución educativa de acá de mi localidad, inclusive acaba de ganar un premio a nivel nacional con respecto a estas prácticas innovadoras en cuanto al manejo de las tecnologías. Y este docente propone que en vez de estar enviando cada semana el Excel llenando con las actividades que la docente hizo durante la misma, abran un Drive. Escuchen, ustedes ya manejan el Drive, saben que es algo muy básico, ni siquiera es una cuestión muy compleja. Abran un Drive y suban allí esa información, más que subir, la actualicen semana a semana. Ustedes saben que con el Drive puede ser que yo lo abra aquí en mi domicilio, en el lugar en el que me encuentro, y voy a tener información. Hubo un montón de docentes que se resistieron. Se creen incapaces de hacer. Entonces, es muy importante apuntar a este perfil de docente. Un docente innovador, un docente investigador, un docente indagador que esté buscando nuevas formas, en este caso, de poder realizar el trabajo dentro del aula y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, nosotros necesitamos docentes que tengan un espíritu innovador, o sea, que tengan ese espíritu innovador, esas ganas de cambiar, de ir más allá, de generar algo nuevo, que sean muy flexibles con respecto a dar la posibilidad o a dar la oportunidad a que nuevas cuestiones se puedan implementar dentro del aula, que esté dispuesto a trabajar en equipo
Y eso va relacionándose con las anteriores, o sea, que no solamente se cierre en su individualidad y en su particularidad profesional y de allí no quiera salir. Que tenga conocimientos tecnológicos. En este tiempo, recuerden ustedes que si no manejamos las tecnologías, somos analfabetos funcionales. Tenemos que manejarla, tenemos que ir porque la tecnología está presente todos los días, en todas las instancias, en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener confianza en su profesión. Pero hay una cuestión, que el docente confíe en su profesionalismo para generar confianza exteriormente de su profesión. Es decir, que desde afuera todos confiemos en el profesionalismo de esta persona. Tiene que tener sentido de la responsabilidad y del compromiso. Esto es muy importante. Un docente comprometido con lo que está haciendo, responsable. Y eso significa que este docente esté dispuesto a sacrificar tiempo y muchas otras situaciones. Y la capacidad para estar al margen de cualquier comentario de lo especificado anteriormente. ¿Sí? O sea, independientemente que me digan que yo no sé, que me falta mucho, perfecto. O sea, hacer todo para ir cambiando esa realidad y demostrarle, como se dice comúnmente, a las personas que quizá comentan o hacen una crítica, ya sea constructiva o destructiva, ¿sí? Con acciones, darles una respuesta, no con palabras. Entonces, ya con esto, podríamos decir que el docente debe asumir, ¿sí? El docente debe asumir, primero, la necesidad del cambio. O sea, esto es una cuestión indiscutible. En primer lugar, que debemos asumir que necesitamos el cambio. Lo que implica un cambio de actitud, que eso ya lo conversamos en algún momento, y eso también nos lleva a que adquiramos nuevas competencias profesionales. Perfecto. Sé que tengo que cambiar. No manejo las redes sociales con un fin académico. Voy a aprender cómo hacerlo. Y lo hago y lo voy a hacer. Por eso, parte de allí, de necesitar o de ser conscientes de esa necesidad de cambio que tenemos para poder cambiar de actitud y empezar a conocer y aprender cosas nuevas. Necesitamos la aplicación práctica de la investigación-acción. Esto es muy importante y ustedes han recibido ya en algunos ciclos investigación-acción participativa y saben cómo funciona este tipo de investigación. ¿Y por qué necesitamos la aplicación práctica de esta investigación? Lo necesitamos como un elemento de mejora de nuestra propia práctica profesional y por lo tanto la innovación como tal. El trabajo en equipo también es algo muy necesario y esto exige nuevas destrezas sociales. Este profesor aislado en su aula no tiene sentido hoy en día por las propias exigencias del desarrollo curricular. O sea, no, yo mi clase, yo mi cátedra, yo veo cómo hago y yo lo hago mejor o lo hago peor. No, no. Todo él lo configura una nueva concepción del centro educativo, su sistema relacional, valores y estructuras. Un cambio de esquema total. Una transformación en cuanto a lo que tenemos en nuestro chip mental, bárbaro. Es decir, empezar a trabajar con el otro, multidisciplinariamente, interdisciplinariamente, apoyándonos mutuamente, con lo que él conoce, con lo que yo conozco. Esa es la forma de trabajar, esa debería ser la forma de trabajar en la actualidad. La existencia de otros protagonistas también debemos asumirlo, es decir, la familia, los medios de comunicación, otros profesionales, otras instancias con los que se tiene que relacionar. También tenemos que asumir que existen. Y finalmente, la presencia de otros medios, es decir, las nuevas tecnologías, algo a lo que nos resistimos y no queremos darle cara. Y esto sabemos que le permite o nos va a permitir como docentes liberarnos de la rutina, dejar a un lado los planteamientos memorísticos y tradicionales. Por ejemplo, bajo otras circunstancias, al yo tener que cumplir con esas actividades que son administrativas en este caso, no tuviese la oportunidad de abordar el tema en esta semana. Pero esta tecnología, sí, aunque todavía es muy básica manejar el PowerPoint, pero ya poderlo incrustar en una plataforma digital como YouTube, me permite conectarme con ustedes. Y esto es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces los docentes para innovar tenemos que asumir todas estas cuestiones. Y algo muy interesante, y con esto termino, chicos y chicas. Un profesor innovador es sensible a lo que sucede a su alrededor. No es ajeno, no es extraño, no tiene que estar indiferente a lo que sucede a su alrededor, en el aula, en la escuela, en la comunidad, en la sociedad.
Intercambia conocimientos y experiencias innovadoras con sus compañeros. Esto que estoy diciendo es relacionado a lo que dije en la lámina anterior, ¿sí? Lo que debemos asumir como docentes. Entonces, debe intercambiar conocimiento y experiencias innovadoras con sus compañeros. El trabajo en equipo del que hablamos. El compartir y la transmisión del conocimiento dentro del espacio educativo. El docente innovador aprovecha los recursos que tiene a su disposición para convertirlos en herramientas que apoyen su trabajo. Lo que tenemos que hacer con respecto a asumir que existen otros medios y aprovecharlos a nuestro favor. Las tecnologías. Darle un uso que nos permita innovar dentro del aula. El docente innovador, el profesor innovador, no teme correr más de un camino para llegar a una buena idea. O sea, ya no somos tan rígidos en que no, por aquí me voy y por aquí tengo que llegar. Tengo que dar hasta cierto punto espacio a que exista la posibilidad de poder caminar varios caminos, de seguir varias metodologías, de tener varias estrategias para llegar a una idea y a una buena idea. El docente innovador valora de forma positiva las capacidades de sus estudiantes. Claro que sí, pero también tenemos que empezar como estudiantes a despertar ese sentido innovador para proponer en el aula y proponer al maestro cosas nuevas o formas diferentes de trabajar o de hacer la asignatura. Un docente innovador piensa en nuevos métodos para trabajar. Nos toca hacerlo y hay que hacerlo. Hay que empezar a manejarlo de esa manera. Y finalmente, un docente innovador observa las prácticas de otros profesores y rescata lo mejor de cada uno. No para criticar, no por envidia, pero sí para yo mejorar y por lo tanto mejorar mi práctica docente. Chicos y chicas, si nosotros como docentes, como psicopedagogos, personas que estamos dentro del ámbito educativo, queremos innovar de actitud, tenemos que cambiar. Chicos y chicas, esta ha sido la clase de esta semana. Espero poder haber llenado algunas expectativas con respecto a los contenidos abordados. Les agradezco mucho por su atención y espero que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Un saludo y bendiciones a todos.